Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente, en La Inquietud. Hoy vamos a hablar de la máquina. De la máquina, ¿no? Sobre todo, bueno, vamos a tener una entrevista, ¿no? Con un compañero de colegio tuyo. Sí. ¿Cómo se llama? Esteban. No, se llama Pablo. Pablo Manolo Rodríguez. Mirá, que es el prologuista, coescribió un prólogo de un libro muy hermoso que se llama Simondón, una filosofía de lo transindividual, de Muriel Combes. Yo voy a decir la razón que a mí me llevó a leer a Simondón, que te cambia la cabeza, te mueve todo. O sea, yo agarré los libros de Simondón todos al principio, los tuve que dejar por 2 años porque no entendía de qué estaba hablando. Bien, eso está bueno de, ¿no? Reconocer que no entendés, ¿no? La gente no quiere saber, no quiere mostrar que no sabe. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Hola, Fabi. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Programa número 2, tercera temporada. 2.3. 2.3. O 3.2, sí. No sé cómo se dice. Hoy el tema es la televisión. O televisión, el objeto, la música, la banda. Acabamos de escuchar Friction, ¿no? De Television, ¿no? De Marky Moon, una obra maestra del rock. Uh-huh. Sí, televisión y literatura. ¿Cómo van eso? ¿Cómo va eso de la mano? ¿Serían los programas de...? Ya me hiciste pensar en estos programas de libros que hay en la televisión. Que hay muchos, sí. Sí, no, bueno, nuestro programa no va por ahí, ¿no? Vos tenías un programa que se llamaba El Silencio. Ay, es verdad. No, El Secreto. El Secreto, que... Tenés razón. ¿No? Sí, vos viniste. Yo fui, pero que era entrevistabas. Era conversaciones con escritores. Con escritores, mira, me acuerdo de eso. ¿Fue hace cuánto fue? Hace bastante, ¿no? ¿Era en un canal de cable, era o no? Sí, sí. Mira, yo lo que tengo... Viste que la televisión es bastante despreciada muchas veces. Muy despreciada. ¿No? Como el objeto bobo, el chupete, la caja boba. El chupete electrónico, sí. La caja boba. Pero mi vínculo con la televisión, quizás porque soy bastante grande, es muy... Tengo un vínculo muy hermoso con la televisión en el sentido de que formó parte de un montón de momentos de mi vida repotentes. También que no había pocos canales, entonces para mí era volver del colegio y ver determinados programas muy puntuales que me encantaban, Los Tres Chiflados, El Zorro, me volvían locos, me siguen volviendo locos cuando los ven mis hijos, yo los veo, me encantan, me parecen repotentes. Y después también veía, me acuerdo que a la noche después de cenar, algo que no recomiendo, pero mi tía que vivía con nosotros, con mi mamá, con mis hermanos, y con mi primo que era una especie de hermano mayor. En esa época él estaba en la JP, volvía, viste, de las universidades, él estudiaba Bellas Artes tomada, o iba a pasar música y películas
a las villas, hacía todo un trabajo repotente mi primo en esa época, ¿viste? Él volvía a la noche y nos poníamos todos sobre la cama matrimonial. Mi papá no estaba porque estaba trabajando a la noche, trabajaba de noche, ¿no? También para la televisión, ¿o no? Y se ponían a mirar, sí, también para la televisión, pero se ponían a mirar, o el teatro también. O el teatro, claro. Pero nos poníamos todos a mirar televisión, me acuerdo, blanco y negro, me acuerdo estar el cuarto de mi mamá, todos en la cama y tomando mate, después, o sea que el mate te relevanta, no te dormís nunca más. No sé cómo hacíamos para ir al colegio a la mañana otro día. Pero me acuerdo de haber pasado momentos inolvidables con la televisión viendo, por ejemplo, El rico y el pobre, viste que era una serie que a mí me volvía loco, o El fugitivo, viste que también veíamos a la noche persiguiendo al hombre manco, Richard Kimball, hasta que lo encontraban. O sea que tengo momentos para mí muy formativos con la televisión, ¿viste? Desde todas las series que veía, las películas que veía. También me acuerdo mucho tiempo después cuando mi papá ya estaba en casa y se quedaba, estar con él solo a mí me producía un gran placer porque era una persona de la noche como Batman, no estaba nunca. Y en esa época empezó a estar y yo me sentaba con mi papá a ver Kenya Yacht Club, que pasaban películas espectaculares, no películas clásicas, sino películas que me encantaban porque eran desconocidas por momentos. De hecho, hay 2 películas que vi ahí que nunca, creo que la vimos solamente mi papá y yo, no existen, porque cada vez que comento y cuento el argumento de las películas, una se llamaba Rompecorazones, ¿viste? Que es un tipo que se va enamorando de un montón de mujeres y las va dejando por otras y les rompe el corazón a todas. Era una película muy angustiante y cada vez que comento nadie la vio, ¿viste? Le digo, ¿no la viste? Y hay otra que veíamos que trabajaba Donald Sutherland 3. Y me acuerdo que Donald Sutherland en esta película, no Donald Sutherland, perdón, Dick Van Dyke. Mirá, Dick Van Dyke. Era una película crepuscular de Dick Van Dyke donde él iba en un auto y cantaba Yesterday y se llamaba si no me equivoco, estoy mezclando 2 por ahí, no importa. Se llamaba El otoño de nuestro descontento. Tampoco la encuentro nada, nadie la ve. La busqué en Google, no está, por ahí la vimos solamente papá y yo. Sí. Tengo esos recuerdos, ¿viste? Qué buenos recuerdos, un montón de recuerdos tenés. Sí, o sea, ¿sabes qué? Una cosa de amable con la televisión. Sí, me encanta, ¿no? Cuando venía para acá pensaba justamente eso, ¿no? Que seguramente vos tenías una relación muy amorosa, cariñosa con la televisión y a mí, bueno, se me construyó toda una cosa de enemistad con la relación, de relación con la televisión, perdón. Estaba pensando también en el programa que hicimos antes, que el anterior, que tenía que ver con la máquina y esto de un odio contra la máquina de la televisión. Rain Against the Machine. Sí, en mi casa estaba como mal vista la televisión, estaba bastante como prohibida, había televisión, pero una muy chiquita y muy poco accesible. Había un desprecio con el objeto. Desprecio y prohibición, te diría. Digamos, o sea, no era un objeto, era un ojete. No me dejaban ver la tele. Y ¿No te producía, cuando dicen te prohíben ver, no te daban ganas de ver, no? No, me provocaba mucha culpa verla en otro lugar. Sí, verla ahí. Entonces me acuerdo, por ejemplo, patente una vez que yo estaba viendo un pedacito de una telenovela de Andrea del Boca, que me fascinaba esa nena que hablaba como grande. Sí, total. Era media siniestra. Sí, y llegó mi padre y me agarró de la oreja y me llevó de la oreja hasta mi habitación, que era en la otra punta de la casa, y bueno, por eso tengo las orejas así un poco grandes. No se puede creer, hay que cancelar a tu papá por lo que... A ver, Clemente cancela, si está escuchando, claro. Clemente cancela, que lo cancele. Por favor. Cancele. No, esas cosas esas cosas no se podían, pero sí yo me acuerdo. Estaban enojados con la televisión, o sea, no podías ver ni siquiera Andrea del Boca, era como el televisor. No, ¿cómo? Ni siquiera, era lo peor. Pero ¿quién veía la televisión en tu casa, por ejemplo? ¿Quién las veía? ¿Por qué estaba el aparato? Y supongo que para ver algunos noticieros, cosas que valieran la pena, digamos, cosas serias. Sí. Pero, o sea que era para la seriedad, no para esto que... Y después cuando ibas a casa de amigas y todos no veías televisión, ¿no te sacabas ahí las ganas o no? Tampoco. Y no, porque supongo que como que funcionaban en medio de las mismas prohibiciones. Escuchame, ¿y en tu casa ves televisión o le dejás ver a tus hijos? Claro, y yo también en mi casa sí, al contrario, soy como la mamá, los padres de Matilda, ¿viste? Que le digo a mis hijos, miren más televisión, miren más televisión. Espectacular. Sí. Y me encantaba porque cuando los chicos iban al colegio, había otros padres que no les dejaban ver Los Simpsons, por ejemplo. Era una prohibición que yo no podía entender. Increíble. Yo decía, ¿nos juntamos, chicos, a ver Los Simpsons ahora? Me parece un planazo. Sí, un planazo con tus hijos ver Simpsons, sí. ¿no? Yo veía también con mis hijos, nos juntábamos y veíamos, por supuesto no era en una canal de aire, sino que veíamos una serie de eventos desafortunados. Y mis hijos querían verlo, ellos me lo iban contando de qué iba, me contaban que también había una película, vimos una serie, y era espectacular. Bueno, empezamos este programa sobre la televisión, escuchando Television, y ahora vamos a escuchar
MC5, puede ser, lo estoy diciendo bien, ¿no? Y después vamos a hablar con Alejandro Lincenti. Sí, ¿no? Que sabe mucho del television. Sí, Gotta Keep Moving, ¿qué te parece? Buenísimo. Bueno, nos vemos. Hola. Hola, estamos vía Coaxil con España, donde está Alejandro Lincenti, crítico, director teatral, amigo de Marina y amigo mío. ¿Cómo estás, Ale? ¿Nos escuchás? ¿Cómo así? En estado crítico. Estás en estado crítico. Tenemos que dar cuenta de que por ahí va a haber una lentitud en él, no es porque sea un lelo, sino porque estamos comunicándonos vía WhatsApp y tarda la pregunta y respuesta. Es como medio... Hay un delay. Hay un delay, pero bueno, es lo que lo que puede pasar. Igual es una alegría estar hablando con vos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? ¿Hace frío allá, por ejemplo? Acá hace un calor descomunal. No, estoy enterado del clima de Buenos Aires porque estoy muy en contacto, sobre todo porque trabajo en una radio. Todos los días tengo que hacer una columna, entonces más o menos estoy en contacto. Acá se está terminando el invierno y estamos entrando, digamos, despacio a la primavera, que es la mejor estación para estar en España. Es un clima muy seco el de Madrid, a diferencia del de Buenos Aires, que es más húmedo, entonces más tolerable todo, más tolerable el frío, más tolerable el calor. No llueve mucho, me gustaría que llueve un poco más, pero no llueve mucho, casi nunca. Sí, la verdad que hablar del clima es una especie de cuestión medio de depre, pero sí, no podemos evitarla. No lo puedes evitar, días. ¿no? Estamos en una hora de calor. Escuchame una cosa, Ale, ¿sabes que recién escuchamos Television, que es una banda que creo que a vos te gusta, Mari? No sé. Sí, me encanta. Sí, le encanta a Mari, a mí me gusta mucho, ¿viste? El disco Marky Moon, ¿no? Después tienen el otro disco que no me acuerdo cómo se llama, pero que son 2 discazos. El segundo no lo consigo en ningún lado.
No hay más CDs, no hacen nada más, ¿viste? Y vuelven solamente los vinilos, ¿viste? Y Spotify no me atrae mucho. Bueno, ¿qué te parece ese disco, no? Marky Moon, ¿no? Un poco como disco enseña, ¿no? Murió hace poco Tom Verlaine. Primero, hay 3 discos de Television. El primero es Marky Moon, que es el del que vamos a hablar, que es el más famoso, que es un disco que se grabó en el 77, un año muy importante para el rock, el 77. De hecho, hay una banda acá, se llama Ataque 77, en referencia a ese año, que es el año en que se supone que explotó el punk en Inglaterra. Después tienen un disco del 78, que es el que querés conseguir vos, que se llama Adventure, sí, que es un disco muy lindo también. Y después volvieron en el 91 y grabaron un disco que se llama Television, que también es muy bueno. Los 3 son muy buenos. Es una banda que grabó poco, pero que sí tocó mucho en vivo, y que llevó a Marky Moon. Esta es la primera cosa que voy a decir sobre Marky Moon. Yo creo que lo vi en vivo con vos, acá, después, ¿no? Ya grande, ¿no? A Tom Verlaine. Claro, ya sin Richard Lloyd, sí, y con Jimmy Rip en la guitarra, con una formación diferente. Estuvo bueno el show. Sí. Pero también te acordás de ese show, tampoco había mucha gente, pero no estaba lleno el lugar. Siempre fue una banda que no tuvo gran popularidad, ni cuando surgió, ni en su desarrollo posterior, ni cuando regresó en la década del 90, ni cuando vino a la Argentina. O sea, es una banda siempre que fue de culto. Creo que un poco por la música que hace y por la búsqueda de Verlaine. Alguna vez intentaron, ser más populares, se fueron de gira con Blondie a fines de la década del 70, que era una banda mucho más popular de la misma movida. Pero no, es una música, viste, que me parece que tiene problemas para enganchar al público masivo, porque tiene cierto grado de complejidad. También es muy singular la música de Television. Yo de Marky Moon diría 2 cosas. Mirá, que es el resultado de un fermento cultural impresionante de la Nueva York de esa época, que es una obviedad, ¿no? Pensemos en el Estados Unidos de fines de los 70, estaba muy cerca la guerra de Vietnam, que fue un desastre, un montón de derrotas de los americanos en un montón de lugares, y también internas, el problema con los derechos civiles, la lucha de los derechos civiles que no terminaron bien, la muerte del hipismo, un montón de años de Nixon, estaba por llegar Reagan, o sea... La música iba a llegar la música disco también, ¿no? Y el calor también, ¿no? Que está retratada en la película de Spike Lee, ¿no? Que si no me equivoco tiene un guión de Michael Imperioli. Sí, señor. ¿Viste? Está todo un fermento, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ahí sale el CBGB, ¿no? Claro. De ese fermento cultural, de ese Estados Unidos, lastimado, aparece el CBGB, que es un lugar que cataliza toda una escena. De ahí salieron Patti Smith, Television obviamente, Suicide, Los Ramones, Blondie. Me parece que ante todo Television es el producto de ese contexto. Eso es lo primero que yo diría de ellos y del primer disco Marky Moon. Y la segunda cosa es que Marky Moon es un disco tan bueno y tan singular, porque tiene una característica que quizás muchos no recuerdan, que es que Television llegó a ese disco con mucho show y mucho ensayo encima, que no era tan normal para una banda que grababa un primer disco. Ellos empezaron a tocar en el 73 y antes de sacar el disco estuvieron 4 años tocando en vivo y ensayando muchas veces, muchas semanas, 6-7 horas por día, que no era lo que hacían otras bandas de esa misma escena. Entonces me parece que eso hizo la diferencia en términos del estilo que ellos querían. Hay estilos que no te exigen, viste, ensayar tanto ni prepararte tanto. Pero la música de Television, qué sé yo, la primera referencia más obvia que todo el mundo cita es el jazz modal, que, viste, tiene cierta complejidad. La música de Television es entre el lanzamiento entre las guitarras de Lloyd y Verlaine. Sí, en Friction pienso en el ritornelo que hay, ¿no? Que es repotente, como un pájaro, ¿no? Vuelve y vuelve, ¿no? Uh-huh. Ale, justo que la nombraste a Patti Smith, me contaron que en uno de sus últimos shows, que fue como, no sé si siguió tocando, pero en un show chiquitito que dio a fin de año, justo coincidía con el día de su cumpleaños, y hacía poquito que había muerto Paul Verlaine, ella le dedicó el show o una canción, la verdad es que no tengo detalles de eso, y contó una anécdota y dijo que ella siempre había estado enamorada de Bob Dylan toda su juventud, que Bob Dylan no le daba bola y que... Bob no te da bola. Bob no le daba bola y que finalmente cuando Bob se le acercó, porque ella ya era una figura, ya era un poquito más conocida, Patti ya estaba de novia con Paul Verlaine. Tom Verlaine. Con Tom, es que
Paul. Es que Tom le sacó claro. el apellido a Paul. Por el poeta. Con Tom, y fue tipo, fuiste, te lo perdiste, Bob. Te lo perdiste, ahora... No sabía que había estado de novia con Tom Verlaine. Pensé Sí. que ella tuvo un hijo con uno de los guitarristas de Television. No, estoy confundido. Ale, vos que sos una especie de real de la contracultura. Sí, con Fred Smith. Bueno, claro, tuvo un hijo con Fred. Era en época de bastante, digamos, de bastante... De todo contra todo, como ahora. Sí, liberalismo en términos sentimentales. Pero me encantó eso que Patti le dijera a Bob Dylan, tipo, fuiste, te lo perdiste. No fuiste mía un verano. Bueno, nosotros tenemos una historia personal que Fabián y yo nos encontramos. Sí, nos pusimos de novios en un recital de... Ale y yo nos pusimos de novios en un concierto. Contá, fue espectacular. No, en realidad era un recital de Patti Smith al que yo no fui por error, pero fui pensando que era un concierto musical y era un recital de poesía, cosa que para mí, digamos, no era un problema en sí, pero yo tengo un dominio del inglés limitado, con lo cual un recital de poesía de Patti Smith no era el programa que yo me esperaba. Pero estuvo fantástico porque bueno, las partes que entendí de lo que recitaba Patti Smith me gustaron, la música que hizo Verlaine para acompañarla fue impresionante, y estaba Fabián, o sea, fue un gran momento de mi vida. Sí, fue de casualidad, ¿no? Sí, estábamos en Nueva York, yo estaba en Nueva York en una beca, estaba en Estados Unidos en una beca, fui a Nueva York, agarré esas revistas que dicen, bueno, a ver qué hay para ver cuando estás no me gustó Nueva York, la verdad lo confieso, tuve que tomar Rivotril, me parece me resultó un lugar muy hostil. Me cruzaba con Woody Allen, Madonna, no me gustaba nada todo lo que pasaba. Me gustaba ver las películas de Woody Allen. Gente mucho más famosa que vos. No, pero no por eso. Y aparte los autos, me estuvieron por pisar por primera vez con un auto. Pero me acuerdo, y estaba en un lugar que se llamaba el Banana Hostel con 4.000 personas en una misma habitación porque había una ¿te acordás que había una maratón? Entonces estaban saturados todos los hoteles. Yo estaba con 4.000 personas en una habitación de verdad. Y fui a un lugar, me quería ir todo el tiempo a estar afuera, estaba con Germán Carrasco también, un gran poeta, pero es como ser amigo de una niña Pollito, y me acuerdo que me metí en un lugar a la noche buscando, decía, toca Tom Verlaine, y entré en Chinatown, me metí abajo en un super sótano, dije, para mí acá nos afanan todo, no toca Tom. Y escucho que me gritan Fabi. Eso es un prejuicio racial, te lo digo yo que soy novia de una persona china. Sí, bueno, no sé cómo es eso. Y entré al lugar y me gritaron Fabi, y era Lingenti, que no era mi amigo en ese momento, sino que habíamos sido compañeros ¿te acordás, Ale? Estuvimos en la Estrella de la Muerte trabajando juntos y teníamos ese vínculo de haber trabajado juntos, pero no éramos todavía amigos. Y él me dijo, che, yo tengo un lugar que estoy solo, es un Airbnb, ¿no? ¿Te acordás, Ale, que era? Un Bread and Breakfast, no sé, no me acuerdo. Sí. Me mudé el otro día. Bread and Breakfast, una casa de una holandesa en un piso alto en el West End, estaba muy bien el lugar y no era caro. Y ahí tocó, bueno, vimos Tom Verlaine, tocó y en un momento subió Patti Smith, que estaba entre el público, subió y le escuchamos recitar, ¿no? En cuanto a la relación entre ellos, independientemente de la relación sentimental, hay una relación artística muy clara. Justo cuando me dijeron que íbamos a hablar de este disco que escuché muchas veces, pero hacía un tiempo que no lo escuchaba y lo escuché completo este fin de semana, y hay mucho de las inflexiones vocales de Verlaine que se parecen mucho a las inflexiones vocales de Patti Smith cuando cantan, ¿no? O sea, son muy dramáticos los dos para cantar. Y me parece que unos se influenciaron mutuamente, y por otro lado los dos son admiradores confesos de un montón de poetas, pero en particular de los poetas del simbolismo. El nombre de Verlaine se debe naturalmente al Verlaine poeta, y hay algo que yo creo que digamos en la música, porque estas cosas son como información que se suele dar sin demasiado argumento, pero hay algo en la música, esta relación con el simbolismo, digo, de Verlaine, hay algo en la música de Television que a mí me parece que resuena, que podemos encontrar un vínculo entre esta admiración que tenía él por el simbolismo y la música de Television. En la música de Television yo leí un montón de veces, ¿viste? Cuando lees crítica de música, no sé si ustedes leen crítica musical de vez en cuando. Sí, yo leo, sí. No sé, Mari. Yo ahora no tanto, pero en una época trabajé en una revista de rock varios años y, bueno, sí, leía mucho. Bueno, hay una zona de la crítica musical que es la que yo prefería hace un tiempo, que muy, muy, digamos, basada en la información, en la que las opiniones, digamos, tenían que ver con cierto know-how, cierto conocimiento de cómo funciona la música, como una reseña más del orden de lo técnico, ¿no? Y después hay una reseña un poco más poética, que son las que más me interesan ahora,
cuyo máximo exponente igual paradójicamente no es contemporáneo, que es Lester Bangs, que son críticas que tienen, viste, como una vida propia, y en ese tipo de críticas yo leí muchas veces que las guitarras de Television, que son como el gran secreto de su música, estamos hablando de ellos básicamente porque lo que hicieron Tom Verlaine y Richard Lloyd con la guitarra, en una especie de entretejido de esas dos guitarras, no lo hizo más nadie. Se hablaba siempre de guitarras angulares y de guitarras filosas. Y uno dice, bueno, ¿qué es una guitarra filosa? ¿Visto qué es una guitarra angular? Lo filoso, si uno piensa en un riff cortito, digamos, ejecutado a buena velocidad, lo puede entender. ¿Por qué, viste, eso es filoso? Porque es angular, es una cosa que te tenés que preguntar de otra manera, y escuchando la música, por lo menos yo la experiencia que tuve de Television es que efectivamente esa definición de angular es muy buena para hablar de la música de Television, ¿viste? Y lo angular tiene algo de filoso también, en definitiva. Es como una música bastante cortante, y todo esto que estoy diciendo creo que tiene que ver finalmente con el simbolismo, porque leyendo una biografía de Verlaine, él cuenta que era muy admirador de un soneto que se llama Vocales, de Rimbaud. Sí. Hay una correspondencia entre las vocales y los colores, ¿no? Eso que llamamos sinestesia. Y hay algo de la música de Television que funciona para mí en ese orden, y un código justamente para decodificarla es ese, ¿no? O sea, pensar en la sinestesia y qué te produce la música de Television cuando la escuchás. A mí me produce esto que les digo, esta cosa angular y filosa, todo el tiempo me resuena cuando escucho Marquis Moon. Es arte al ángulo, ¿no? Era algo que decía Juan Martín Cucurún, un compañero nuestro de un diario donde trabajábamos, claro, que decía, hay que practicar el arte al ángulo. Es un poco lo angular, ¿no? Lo que practica ahí Television. Yo creo que le podemos preguntarle, mira, a Marina te voy a sacar de Television para meterte en la televisión. A Marina no la dejaban ver televisión. El papá la agarraba viendo televisión, la agarraba de las orejas y se llevaba a la pieza. Yo pasaba mucho tiempo con mi papá viendo televisión, me gustaba mucho. He visto películas que no vio nadie, más que mi papá y yo. ¿Vos tenían televisión en tu casa? Sí, había televisión. Yo la verdad que tuve como una infancia muy marcada. Para hablar de esto, cuento una breve anécdota que dura 2 horas. No, mi viejo... Es un buen tipo, digamos, mi viejo. Siempre era un buen tipo. No, siempre quiso, digamos, instigado por mi vieja, hacerme algún regalo en mis cumpleaños que me sorprendiera. O sea, a mí me regalaron Scalectric, Costa Azul, como cosas en su momento espectaculares, tecnológico para el mundo de los juegos. Espectaculares. Un Metegol. No. Un día llegó con un Atari, y yo el Atari nunca lo abrí, y de hecho lo vendí hace 4 o 5 años, lo vendí nuevo, me lo pagaron bastante bien porque nunca lo había abierto, era como una especie de reliquia para los amantes de los juegos, de los videojuegos y de los arcades, sí, porque estaba básicamente todo el día jugando a la pelota, era lo único que me interesaba y lo único que me interesó durante muchísimos años. Entonces no miraba tampoco mucha televisión ni leía mucho, solo jugaba a la pelota. Lo que recuerdo muy, muy vívido que vi una vez que se murió mi viejo, vimos juntos con mi vieja los domingos a la noche. Es un buen tipo mi vieja. En la cena previa al lunes, que era un día fatal porque tenía que ir al colegio, vimos juntos Twin Peaks en Canal 9. Tremendo. En los 90. Tremendo. Pero viéndolo a la distancia es tremendo porque no entiendo por qué a mi vieja le interesaba ver Twin Peaks. O sea, Fabián conocía a mi vieja. Sí. De nadie más alejado de la estética de Lynch. Viste que nuestros seres queridos son desconocidos, viste, para nosotros. O sea que de golpe, sí. Mi papá una vez me dijo, tenés que ir a ver una película de un pibe mudo que vi con Alberto en el Festival de Cine Mar del Plata, y era El sacrificio de Tarkovsky. Viste, me mandó a ver eso, yo llevé a otro amigo que me quería matar cuando estábamos viendo esa película. Me miraba seriamente como diciendo, esto es un, viste... pero es una imagen de vos y tu mamá ahí, te digo que esa imagen es lynchiana, total. Yo que conocí, ¿no? Sí. Es bastante linchiana, aparte era una hora rara, me acuerdo que era la hora de la cena, nosotros cenábamos, no sé, tipo 9 de la noche, y la serie empezaba, había todo como una organización previa para ya tener la comida servida una vez que empezaba la serie. Pero respecto a lo que me contás de Marina, la televisión como no sé, viste, como generador de ideología y de cultura, si lo podemos pensar también en relación a lo que estábamos hablando de Television, toda esa generación de músicos, toda esa escena, Blondie, Los Ramones, Tom Verlaine, miren que yo leí las biografías de casi todos, y todos son hijos de la televisión, o sea, todos eran grandes consumidores de literatura pulp y de televisión, o sea, de cultura trash. Total. Claro, y incluso siendo que esta banda es previa a
al videoclip que mató a la radio, ¿no? Como es una banda que es previa a Y si no me equivoco, MTV. y si no me equivoco, sí. Y si no me equivoco, es previo en TV, sí, claramente. Y si no me equivoco, hay un disco el segundo disco de Patti Smith, se llama Radio, ¿no? Radio, ¿cómo se llama, Ale? Radio Etiopía. Radio Etiopía, ¿no? Radio Etiopía. Está bueno eso, o sea que pasó de televisión, ella agarró la radio directamente. Sí, está bueno. En general, qué sé yo, hay un punto en Patti Smith en términos de la lírica de Patti Smith que a alguna gente, yo entiendo por qué, se le vuelve un poco solemne. O sea, en general los discursos de Patti Smith en términos de defensa del lugar de la mujer, en términos de defensa de los derechos civiles, de la poesía como arma, son todas cosas que muchos cínicos, digamos, del mundo las ven como solemnes. Yo particularmente, si bien puedo entender esa decodificación que se hace de Patti Smith, la considero una de las nuestras. O sea, la quiero mucho, la considero un ícono, una persona importante en mi educación sentimental relacionada a la música. Pero sí, Patti Smith más de una vez habló en contra de los medios masivos de comunicación, de la televisión, de la radio. Sí. Bueno, y también hay algo de provocación, me parece, en poner el nombre de la banda Televisión, que es lo que me parece que también hace Lacan cuando le pone a ese seminario que da televisión, ¿no? Televisión, total, sí. Igual me parece también que ahí Televisión, bueno, porque después está, por ejemplo, pensaba, ¿no?, los nombres que para nosotros nos llegan, de Police, ¿no? Sería claro. Raro que un grupo argentino que está siempre, digamos, el rock, aunque es básicamente el rock para mí es bastante conservador, ¿viste?, y reaccionario, pero en realidad tendían a la yuta no es, o no, ¿viste? Y escuchar un grupo que venía y se llamaba el The Police, ¿viste? Porque después decían, bueno, que el papá, creo que era, no sé, el papá de alguno de los dos se suponían ellos que había sido un agente secreto, ¿no? Algo así. No sé si el de Stewart Copeland, ¿no? El batero. Pero era raro escuchar un nombre, sería raro que alguien se ponga La Policía acá, ¿viste? Un grupo de rock. Claro, acá es al revés, él mata a un policía. Acá matan al policía motorizado, claro. ¿No? Pero no sé si... No, pero eso además el rock se volvió, y el mundo se volvió más conservador de una manera recalcitrante. Pensá en un nombre, dejemos de Police de lado, pensemos en el rock argentino. Pensá si hoy, de hecho hubo una butad con esto, pensá en Los Violadores. Total. Hoy alguna banda osaría ponerse Los Violadores, y digo que hubo una butad porque la ex mujer de Jorge Lanata, que tiene un apellido inglés, no me acuerdo cómo se llama, Sara no sé cuánto, Sara Brown, Sara Ferguson, estaba indignada con Los Violadores por el nombre, que fue una especie de hazme reír en las redes sociales, porque todo el mundo empezó a enviar, prohibamos Suicide, prohibamos este disco, prohibamos... sí, lo políticamente correcto destruye el arte, ¿no? Con todo el tiempo para mí. Y me da la impresión de que sí, en líneas generales creo que sí. Ale, bueno, una alegría escucharte, espero que vuelvas pronto. Nos vamos, acá te pregunto una cosita, nos vamos con un tema que elegiste vos, Glittering Prices de Television. Sí, de Television Personalities. Sí, es una banda inglesa, Television Personalities, que me gusta mucho, una banda de post-punk, o sea... Acá Karina está diciendo que sí, que es ok, que a ella le gusta también ser musicalizadora, productora. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, ¿por qué lo elegiste? Es una banda, como les decía, de post-punk de Inglaterra, de Londres, con un letrista para mí fabuloso. Me gusta mucho esta banda, pero en particular la elegí primero por la alusión a la televisión ya desde el nombre. Television Personalities obviamente es una ironía, y está lleno de ironías toda la carrera de Television Personalities. Pero aparte porque esta canción es una banda que tiene como un nivel de libertad y anarquía que a mí me recuerda mucho a la que para mí es la mejor banda argentina, de 107 Faunos. Entonces siempre lo jodo a Gato, que además es amigo, que es el que compone las canciones mayormente de 107 Faunos, para que haga un cover de esta canción. Me lo viene prometiendo hace mucho, pero vamos a ver si con esta actitud de ponerla en este programa tan importante, Gato se decide y la grabación. Dale, Gato. Prices es de Television Personalities. ¿Vamos a escucharla, Marina? Dale, vamos. Muchas gracias, Ale. Abrazos, Ale. Abrazos. Chao. Never got to most of glittering prizes. I put it down to confidence.
something trendy, like an emotional complex. But too soon I'm gonna change. But too soon I'm gonna change. But too soon I'm gonna change. You won't recognize me. I'll never get the chance to play with a set of toys. But too soon I'm gonna change. But too soon I'm gonna change. But too soon I'm gonna change. You won't recognize me. Prizes for me. Good to win prizes for me. El tiempo, el espacio, la experiencia. El tiempo, el espacio, la experiencia. Estás escuchando Sonido Cultura. Quédate. ¿Me responde esta inquietud? Hola Marina, ¿cómo estás? Acá Pedro. Mira, el punto y coma, cuando está bien usado me gusta mucho leerlo. Borges lo usa muy bien. Y a mí me da un poco de cosa usarlo porque lo escuché a Vonnegut, ahí en algún lado escribe Vonnegut. Dice, no uses el punto y coma, lo único que muestra es que fuiste a la universidad. Entonces a veces me da un poco de pudor el punto y coma. Algún estudiante alguna vez me dijo, pero está como por desaparecer el punto y coma, ¿no? Como si fuera una especie en extinción. Yo a veces lo puedo llegar a usar para enumeraciones, pero la verdad es que si se puede reemplazar por un punto, a veces prefiero poner punto. Depende del texto. Si es un texto bastante literario me podría animar, pero no lo usaría en columnas del diario o textos así un poco más de circulación más masiva, no sé. Es una linda pregunta. Este fue Pedro Mairal, que nos respondió una inquietud. Esta es una sección nueva también. Tenemos novedades este año, ¿viste, Fabi? En la tercera temporada. Sí. Era hora, sí. Me responde esta inquietud, es esta sección, y vamos a tener a varios autores y autoras respondiéndonos preguntas. Acá Pedro habló sobre el punto y coma. Muy bueno. Tengo para leer algo, si te parece, de Vinciane Desprez, ¿no? Que es una filósofa. Y me gusta sobre todo, es el comienzo del libro Habitar como un pájaro, porque cuando leí este texto, yo pensé como ella habla del mirlo, pensé que en las guitarras de Television, ¿viste? En ese ritornelo, en esa vuelta de guitarras que tiene, que empieza Marky Moon, ¿no? Y aparte que es también como una especie, yo pensaba lo mismo que ella dice con respecto al mirlo, como una idea de territorialización a partir del canto y de la belleza. Mirá. En vez de hacer pis, ¿viste? Para marcar territorio. El mirlo había comenzado a cantar, algo le importaba y en ese momento no existía nada más que el deber imperioso de hacerse escuchar. Saludaba el fin del invierno, cantaba su alegría de existir, de sentir que revivía, le dirigía una alabanza al cosmos. Seguramente los científicos no podrían enunciarlo de esta manera, pero podrían afirmar que todas las fuerzas cósmicas de una primavera naciente le ofrecieron al mirlo las primeras condiciones de su metamorfosis, pues
Efectivamente, se trata de una metamorfosis. Ese Mirlo, que probablemente había vivido un invierno bastante apacible, aunque hubiera sido difícil, marcado por algunos momentos de indignación apática respecto de sus congéneres, intentando permanecer discreto y llevar una vida sin inconvenientes, ahora canta a viva voz, posado en lo más alto y lo más visible que pudo encontrar. Y todo lo que el Mirlo pudo experimentar, sentir en esos últimos meses, todo lo que hasta ese momento le daba sentido a las cosas y a los otros, se acomoda ahora a una importancia totalmente distinta, imperiosa, demandante, que modificará completamente su manera de ser, divino, territorial. Muy linda. Bueno, la existencia está asediada por el fantasma, diría Lacan en televisión. Total. Puros fantasmas. ¿Tenés otro? ¿Querés que lea yo o querés leer vos? Como quieras vos, podemos alternar. Sí, tengo uno muy chiquitito. Dale. Televidente, ¿no? De Oscar Hahn. Es un poeta, ahora está viviendo en Chile, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, tuvo una beca que se llama, estuvo en el programa internacional de escritores de Iowa, estuvo viviendo ahí un montón, después se quedó como profesor, y tiene ese poema hermoso, se llama Televidente. Aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando en mi boca, y soy el aviso comercial de mí mismo que anuncia nada a nadie. Muy bueno. Bueno, yo entonces voy a leer uno de una chica, de una jovencita, nacida en el 92, argentina, de Santa Fe, que ganó un premio provincial de poesía, el José Pedroni, y se llama Agustina Lescano. Es un poema que está muy bueno para un día de caluroso como hoy, se llama Nena. La botella y yo transpiramos en la vereda, el aire está casi tan espeso como la calle, y deja a todos en el barrio mirando hacia el fondo de la avenida, como si fuera a pasar algo. A la hora de siempre aparece el loco, corriendo con la camisa abierta y en la mano una bolsa de mercado vacía y con los bordes descosidos, donada por alguna familia que ahora usa bolsas de plástico para comprar cosas y después tirarlas. Yo era chica y un tipo en la tele hablaba sobre el tema, lincheras. Salí a la puerta y le pregunté a mamá qué era. Apareció el loco a la misma hora y mi mamá señaló con la cabeza, yo lo quedé mirando y él me gritó. Y siguió corriendo, ¿qué pasa, nena? ¿Nunca viste un hombre? Espectacular, hermoso. ¿Sabes qué? Una vez cuando tenía 22 años llegué a Brasil, estuve en Colonia 5000, en el Amazonas, y había una carpa, había un chico que tenía un grabador, que es estoy pensando en el programa que hicimos antes de las máquinas. Tenía un grabador a pilas, o sea que, viste, lo podías tener sin tener que estar enchufado, y ahí adentro tenía un cassette de Talking Heads. Y tenía el cassette, yo nunca había escuchado en mi vida Talking Heads hasta ese momento. Estamos hablando del 87 y 88. Y tenía Pequeñas Criaturas, el cassette de Pequeñas, y lo empecé a escuchar sin parar y a traducir. Y me di cuenta que las letras de David Byrne eran extraordinarias, increíbles, poemas. Y ahora, si te parece, nos vamos con una propuesta de Karina, nuestra musicalera, productora, todo. Genial. Que es Television Man, de Talking Heads. Y nos vamos hasta el programa 3, de la tercera temporada. 3 del 3 va a ser. 3 del 3, excelente. ¿Te parece bien? Sí. ¿Estás contenta que volvimos? Muy. Bueno, abrazo a todos. Abrazo. Abrazo a todos.
fue una producción del Ministerio de Cultura.